dimos una llave sobre el sacerdocio y la importancia de ejercer sacerdocio. Hablamos también que el año 2023 tiene mucho que ver con el sacerdocio. Es un año donde, donde nosotros tenemos que buscar ordenarnos. Me gustó ahí la oración de Florcita, muy en el espíritu, muy agradecida al Señor. Y vos hablaste de orden, ¿no? Hablaste un poquito de la necesidad de volver a... Y ahora no solamente por ella, sino por su bebé también. Y bueno, el que oró, Miguel, es su papá también, está su mamá, está toda la familia. Y el sacerdocio lo ejercemos todos. Todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Esa prédica hablé de los distintos niveles de sacerdocio. Escúchenla si pueden. ¿La vamos a tener, Brendy? ¿A esa prédica la vamos a tener? ¿Ya está? ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Le tengo fe. No saben las canas nuevas que me están saliendo. Yo miré que hago fuerza para que no me salgan, pero me salen igual. Y bueno, ahí estamos. Estamos para esto. También quiero comentarles que el domingo pasado y dimos una palabra también que tiene que ver con la Pascua de Resurrección. Y también Lucila dio un sueño muy interesante veía que la iglesia era un arca y que venían tsunamis sobre este lugar y que la iglesia se transformaba como en un arca, un barco, y que la iglesia iba y que los embates espirituales de esas oleadas, de esas marejadas, no le hacían mella y todos los que estábamos adentro, lejos de estar desesperados y preocupados, estábamos alabando a Dios, cantando a Dios, disfrutando la presencia de Dios, mientras el edificio, espiritualmente hablando, recibía los embates, ¿no? Y qué interesante, porque precisamente la figura de la iglesia, el Señor lo revela en el libro de Mateo, dice que ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. En otra versión dice, ni las puertas de la muerte prevalecen contra la iglesia. Y hablamos mucho de ello también, y lo importante de vivir en el espíritu de lo que significa la Pascua, ¿no? Entender lo que es la muerte del Señor Jesús y lo que es su resurrección. Y hablamos de la importancia de nosotros como hijos de Dios, de vivir en el espíritu de resurrección. Hablábamos de tomarnos unas buenas tazas de resurrección a la mañana, entendiendo que la palabra es la leche no adulterada, dice la carta de Pedro, que hacemos bien en beberla, en aprenderla y sobre todo disfrutarla. Es muy importante las Escrituras, por eso el Señor nos marcó el tiempo del Instituto Bíblico. Yo le voy a pedir a las chicas si me ponen un tecladito suavecito así, que me gusta cómo suena. Y terminamos la palabra del domingo pasado con Deuteronomio 6, versos 6 al 9, y dice, esta palabra está dada a todos los creyentes, pero muy especialmente a los padres naturales y a los padres también espirituales, aquellos que ejercemos cobertura sobre algún hermano que recién se convierte, que lo estamos acompañando, que estamos haciendo las veces de una cobertura espiritual. Entonces, qué importante lo que dice aquí Deuteronomio, y dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Fíjate la insistencia, ¿no? Repítelos a tus hijos una y otra vez. Debes comprometerte. Habla de ello en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. Pues fíjate que no dice
cuando vayas por el camino a la iglesia. No, cuando vayas por el camino, si vos a tus hijos lo tenés a tu lado y vos vas a algún lugar, ahí también aprovechá para hablarle. ¿De qué? De los mandatos del Señor, de la palabra de Dios. Y dice, una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. Yo me acuerdo cuando mis chicos eran chiquititos, yo me acostaba con ellos y le hablaba de la palabra, le contaba historias bíblicas. Ellos me contaban de lo que habían disfrutado en la escuelita y yo les aseveraba muchos conceptos y orábamos juntos antes de dormir, que quiero decirles, hablando de nuestros hijos, el domingo que viene les pedí especialmente, porque estamos con esta serie Familia, les pedí que vinieran a ministrar la alabanza. Los dos son músicos, así que Banto va a venir con su esposo y Luciano también va a venir con su guitarra y va a disfrutar, vamos a disfrutar juntos como familia de la presencia de Dios. Por supuesto, todo el equipo de músicos va a apoyar también, pero ellos van a llevar adelante la alabanza. Para nosotros es un baberito, un regalito, qué sé yo, como quiera llamarlo. Realmente hoy estuvimos almorzando junto con mi hijo, con Luciano. Luciano por temas laborales, su esposa está en Estados Unidos, viviendo ya hace unos cuantos meses. Luciano está tramitando la ciudadanía, o mejor dicho, la visa para poder ir a Estados Unidos y establecerse allá con su esposa. Entonces esto hace que estén un poquito separados y ahí estamos nosotros con él, apoyándolo. Le está enseñando aquí en la escuela de música, guitarra. Y hoy estuvieron ensayando una alabanza que mi esposa le pidió para el domingo que viene y estaban ahí con la guitarra, ella cantando, un altar en la casa. Mientras yo preparaba la palabra, ellos estaban ministrando al Señor en la presencia de Dios. Re lindo. Y dice, átalos a tus manos. ¿Qué? La palabra, los consejos, los mandatos. Átalos a tus manos. No dice tenelo en tu mano, átalo. Como diciendo, donde vos vayas que esté la Biblia, donde vos vayas que esté la palabra, donde vos vayas esté ahí este bendito libro, la palabra de Dios. Y dice, y llévalos sobre la frente como un recordatorio. También, ponételo acá. ¡Pah! Vos sabés que yo busqué un videíto, no lo encontré, sobre qué nos hace humanos, a diferencia, por ejemplo, de los monos o de animales inteligentes. ¿Qué nos hace humanos a nosotros por sobre la creación? Y nos hace humanos, aunque te parezca mentira, el lóbulo frontal que tenemos aquí en el cerebro. Esta parte de acá para acá es muy parecida a la de los monos, pero esta parte de acá solo la tenemos los seres humanos, el lóbulo frontal derecho. Perdón, frontal. Ahora, qué interesante que dice, póntelas en tu frente. Esta parte es la con la que pensamos, con la que planificamos del cerebro, con la que podemos hablar, con la que podemos relacionarnos, comunicarnos. Y como Dios es Dios de todo, del cerebro, de la ciencia, del universo, de las estrellas, por algo nos dijo, metétela bien en el lóbulo frontal y no te olvides de mi palabra. Vos metela por afuera y al leerla yo te la voy a meter por adentro. Entonces, qué importante, nada en la Biblia, nada. Esto está escrito en el Deuteronomio, uno de los primeros 5 libros de la Biblia, escrito hace más de 3.000 años. Mejor dicho, más de 5.000 años. Los escribió Moisés por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Acá está la memoria. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué? La palabra. Como decíamos la semana pasada, la palabra es el libro más vendido de todos los tiempos. Es el libro más leído de todos los tiempos. Y nosotros a veces los cristianos nos damos el lujo de que pasen varios días o varias semanas sin hacerlo. Gracias a Dios los que nos congregamos podemos disfrutarlo porque estamos acá los pastores para compartir la palabra, pero qué bueno también es que vos puedas generar el hábito de leerla en tu casa y qué bueno que puedas generar el hábito de poder leerla con tus hijos.
eso es de gran estima a los ojos de Dios y te vas a quitar muchos dolores de cabeza el día de mañana. Porque tus hijos van a estar bien encaminados en la palabra. No minimices la palabra, no relativices la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Después de este pequeño repaso de las dos últimas prédicas, vamos a conversar ya específicamente, a meternos en lo que es la prédica de hoy. Mirá, levantar altares es algo fundamental y viene de épocas inmemoriales. Ahora vamos a hablar mucho de esto. Y es importante hacerlo con entendimiento. Nosotros ahora abrimos un grupo de WhatsApp donde vamos a explicar con lujo de detalles. Yo no sé si las chicas ya tienen todo arriba, perfecto. Y qué importante que es que vamos a hacerlo, hagamos con entendimiento. Que no solamente sea algo que ordena o que aconseja, porque los pastores no damos órdenes, damos consejos. Y si ustedes lo siguen, seguramente, como nos pasó a nosotros cuando seguimos los consejos de nuestros pastores, el Señor siempre nos hace ir por delicados pastos y aguas de reposo. Vamos a tener situaciones en la vida, pero siempre vamos a llegar a buen puerto. Y qué importante que es que lo hagamos con entendimiento, porque esto agrada a Dios realmente, que así lo hagamos. Vamos a mencionar, por ejemplo, algunos de los altares que fueron edificados por hombres de Dios, y algo tan importante que el Señor me habló mucho a través de la vida de lo que es el Génesis y el Éxodo, que son los dos primeros libros de la Biblia, y nada más ni nada menos que de Noé y Abraham, que como muchos lo conocemos es el padre de la fe. Es aquel que fue el primer hombre que eligió Dios después de Noé para formar su pueblo, para hacerse un pueblo para él. Y eligió a Abraham. Y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Y van a pasar cosas lindas en la vida de Abraham. Pero antes vamos a ir a lo que sucede. ¿Cuándo fue el primer altar que se levantó conforme a los ojos de Dios agradable? En Génesis capítulo 8, verso 18 al 22, dice así: entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca o del arca, en base al sueño que tuviste, Lucila. Y todos los animales grandes, pequeños y las aves salieron de la barca pareja por pareja. Dice, luego Noé construyó un altar al Señor. Mirá, ni bien bajó del altar, ni bien pisó tierra firme, después de haber estado un montón de días a la deriva, como soñaste vos en el sueño, ahí en el arca, él lo primero que hizo sobre tierra seca, ahí armó y edificó un altar. Y como leímos, lo edificó como familia. El primer altar fue en familia. Ahí estaba su esposa, estaban sus hijos y estaba su nuera, sus yernos. Ahí estaban edificando el altar. Y dice, luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. Al Señor le agradó, escucha bien esto, le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, Dios, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclina al mal desde niños. Nunca más volveré a destruir a todos los seres humanos. Ahí el diluvio fue un juicio de Dios y que quedó eliminada la raza humana, menos Noé y su familia y todos los animales que Dios le había dicho que entraran al arca. Y ahí empieza el hombre nuevo, con un hombre temeroso de Dios como Noé.
Y dice la palabra, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Dios estableció esto. Ahora, ¿qué característica tiene ese arca? Ese arca tiene una característica que es un altar, mejor dicho, ¿qué característica tiene ese altar? Es un altar que simboliza salvación. Ellos fueron salvados del diluvio, fueron salvados del juicio que Dios bajó sobre la humanidad. Ninguna duda que nuestra arca de salvación es Cristo, Jesucristo. Todos aquellos que estamos en Cristo somos nueva criatura. Todos los que estamos en Cristo recibimos perdón de pecados. Todos los que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todos los que estamos en Cristo, lo hablamos mucho con Iván esto, ¿no, Iván? Te quedó clavado eso, ¿no? Todos los que estamos en Cristo, todo lo podemos porque Él nos fortalece. Entonces, en Cristo, y porque estoy en Cristo, vengo a la iglesia, que es su cuerpo. En Cristo, el hecho de saber que estoy en Cristo, vengo con quienes también están en Cristo y estoy bien, porque yo amo a Dios y amo a aquellos al cual Dios también engendró, y eso se llama comunión. Yo quiero estar en comunión con mi hermano. Por eso la característica cuando vos o yo o cualquiera peca, estando en Dios, no queremos venir a la iglesia. Cuando estamos mal espiritual, no queremos saber nada con la iglesia. Hay algo adentro nuestro que no busca estar en comunión, porque hay algo roto, en realidad, entre mi persona y Dios. Y eso que se rompe producto de un montón de situaciones, eso es lo que hace que no quieras estar en comunión en la iglesia. Eso es algo interesante y vamos a terminar hablando de esto también. Entonces, podemos decir que el primer altar fue un altar de agradecimiento a Dios por la salvación tan grande que tuvieron. Y Noé lo hizo con mucha alegría. Después pasaron mucho tiempo. Y allí en Génesis 12, capítulo 7, podemos ver otro altar. Y este altar también tiene que ver, por supuesto los altares siempre hablan de los hijos, y habla un poco de los niveles de nuestra vida espiritual. Mucha gente se queda en el altar de la salvación. Y se quedan ahí, cada tanto van un domingo a la iglesia, vienen. Está mal, está perfecto. Lo estás haciendo, te bendigo y te felicito para que lo sigas haciendo. Y vas bien. Ese altar es símbolo de que la vida de Dios está en vos. Pero también hay otros altares, y ya ahí nos metemos en Génesis capítulo 12, versos 7 al 8. Dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham. Mirá que dice Abraham, sin H. Y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar. Y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel, al occidente, y Jai, al oriente. Y allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. ¿Qué característica tienen los altares? Que los edificamos para adorar a Dios. Los edificamos para estar en comunión con Él. Y es interesante porque aquí vemos que Dios se le apareció. Muchos venimos a la iglesia, pero nunca tuvimos un encuentro personal. Venimos porque venimos a agradecerle, venimos porque nos va bien en la vida, venimos porque, bueno, sabemos que nos hace bien a nosotros, les hace bien a nuestros hijos. Yo cuando le voy a la iglesia me voy diferente. Estamos en el primer amor y en la etapa de la salvación. Pero hay un momento que cuando, por perseverar, por ser constante, Dios tiene un encuentro personal con vos. Y vos sabés que Dios quiere algo con vos. Y este es el altar del llamado. Cuando Dios se te aparece a los chicos, a los jóvenes, a muchos se les aparece en los campamentos. A otros se les aparece en un culto, en una administración, un llamado.
A otros se le aparece a través de que se alejaron y vieron lo que es vivirse en Dios, y Dios los llamó con cuerdas de amor y los estableció de vuelta en su casa. Y se les apareció ese Dios donde dice, yo te quiero, yo te llamo. Yo quiero tener un propósito con vos. Te quiero dar un propósito en la vida. Entonces, en ese momento, en el altar del llamado, allí el Señor, hay veces que nos cuesta entender, ¿no?, esto del altar del llamado. No, pero habrá sido casualidad, habrá sido coincidencia, que justo el pastor predicó lo que me está pasando. No, pero no es tan así. Entonces, dice que transitaba y en un camino montañoso. El camino montañoso habla de esfuerzo, habla de un terreno que no es llano, donde hay altibajos. Dice que allí el Señor, Abraham edificó otro altar, pero lo edificó entre Jai y Betel. En la Biblia nada es casualidad, por eso hay que venir al Instituto Bíblico Betania, Ríos de Vida Plátano, porque ahí vamos a hablar de muchas de estas cosas. Te vamos a profundizar en la palabra. ¿Qué significa Betel? Betel quiere decir casa de Dios y puerta del cielo. Betel es símbolo de la iglesia, donde la presencia de Dios se manifiesta. Y Jai, pastor, ¿qué quiere decir Jai? Jai es símbolo del pecado. Allí donde el pueblo de Israel fue vencido, producto que en su ejército había pecado oculto. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Y un pueblo tan pequeñito como Jai venció a un ejército tremendo de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado. Había cosas ocultas, no confesadas. Y el cristiano, cuando vive con pecado oculto, no confesado, vive en derrota. Pero voy a la iglesia, pastor, todo me va mal. Pero yo diezmo y ofrendo y no se abren las puertas de trabajo. Pero yo, pastor, yo quiero servir a Dios y justo que quiero servir siempre tengo traba. Cosas que no están rendidas. Y eso te impide poder avanzar. Y ahí estaba, en el llamado, en el altar del llamado, pero estaba entre Jai y Betel. Estaba con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Y así, peor que nada, está bueno. Pero en el altar del llamado, si ya tenés un llamado y vos sabés que tenés un llamado y estás rehuyendo al llamado y te quedás entre uno y otro, acá en la jerga lingüística del pastor Norberto con sus dichos es ni chicha ni limonada. Y ahí está, que quiero y que no puedo, que avance y que no avanzo. Que avanzo un paso, retrocedo dos. Ahí estás en el altar del llamado, pero no estás decidido. Entonces Abraham sigue caminando, porque cuando Dios te puso la mirada, hermano, te puso la mirada, hermana, vos andá entre Jai y Betel, pero Él tiene la manera de traerte. Él tiene la manera y te empieza a pasar por los procesos santos, porque Él tiene propósito con tu vida. En Génesis 13, versos 16 al 18, también estamos hablando de Abraham, no de Abraham. Dice, y te daré descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Quiero decir que hasta aquí Abraham no tenía hijos y era un hombre mayor. Y Dios le estaba hablando que iba a tener muchos descendientes. Y él miraba su presente y miraba su edad, miraba a su esposa, que era anciana, se miraba él a sí mismo, que era anciano. Y el hombre, como era un padre de la fe, un hombre de fe, le creía a Dios. Pero la razón le jugaba malas pasadas. ¿Cuánto nos juega las malas pasadas la razón cuando Dios nos da un llamado grande? Y dice, yo, Señor, no, Señor, te habrás equivocado, como el don Pirulero, ¿no? Yo con estos dichos revelo mi edad. Decí que yo digo qué edad tengo, ¿no? Entonces dice, recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la daré o te la entregaré. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca. Robledo
que pertenecía a Mambré, y allí construyó otro altar. Allí construyó otro altar. Ahí ya estamos entrando en otro nivel donde ya no solamente creo en Dios, sino también creo en sus promesas. Yo a ti te daré una descendencia grande y numerosa. Ya estoy creyéndole a Dios, entonces estoy creyendo sus promesas. Entonces es el altar de las promesas, donde yo entiendo que Dios me quiere bendecir, a pesar de mí. Dios puso sus ojos, su corazón en mí y Él me quiere bendecir, se empeñó en bendecirme. Pero no disocia la bendición del llamado. El llamado pesa. Entonces ahí está el Señor en el altar de la promesa, dándote un montón de cosas. Entonces venís a la iglesia y el Señor te dice tal cosa, el Señor te dice que vas a hacer esto, el Señor te dice, yo tengo preparado algo precioso para vos, el Señor te dice esto, y vos decís, sí, lo quiero, y te vas bien, te vas contento. Entonces ahí aparece el Génesis capítulo 22, verso 9 al 12, y aparece otro altar. Este altar fuerte. Es cuando Dios dice, bueno, hay que acelerar los tiempos, bueno, ya me conocés, ya te salvé, ya sabés que mi hijo murió por vos, con su sangre te limpió de todos los pecados, ya conocés mi llamado, sabés que yo te estoy llamando y sabés que tengo propósito con vos y te quiero revelar mis promesas, que tengo planes de bien para ti y no de mal y un futuro lleno de esperanza. Pero uno a veces porque no se decide, se retranca y aparece el altar de la consagración. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Dios le había pedido lo que él más amaba, su hijo único, su hijo a quien él más amaba, le había pedido. Y dice que, en el libro de Hebreos, dice que Abraham estaba tan convencido en las promesas de Dios y en el llamado, que él dijo, si él me lo pide y yo lo sacrifico, porque yo sé quién es Dios, él aún me los va a resucitar después de muerto. En Isaac vemos a Cristo. En Isaac es la tipología de Cristo, que murió, que el Padre lo entregó y que el tercer día lo resucitó. Está la figura de Cristo ahí. Esto vamos a estudiarlo mucho. ¿Dónde está Cristo en las Escrituras? Desde el Génesis hasta Apocalipsis. ¿Dónde aparece en el Antiguo Testamento Cristo? Las tipologías de Cristo. Vas a leer la Biblia de otra manera, porque vas a entrar en niveles de revelación, porque vamos a orar mucho para eso. Y allí dice, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. ¿Sabés que todo altar necesita un sacrificio? Los otros altares se sacrificaban animales. Y todos esos animales representan el sacrificio perfecto que después de muchos miles de años representan a Cristo. E Isaac aquí está representando a Cristo. Y dice que Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Ahí ya era Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera ni a tu hijo, tu único hijo. Y ahí se consagró Abraham. Ahí le mostró a Abraham que amaba más a Dios que a cualquier otra cosa en esta tierra. Ahí Abraham dijo, yo tomo en serio tu mandamiento, que todavía no estaba porque se lo dio a Moisés siglos después. Amarás al Señor tu Dios, ese sí es vigente para nosotros, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí Dios te da el diseño, como Él concibe la relación con su pueblo. Primero Él. Y Abraham lo entendió. Y por eso fue un consagrado. Y por eso a través de Abraham dice, a ti te bendeciré. Y todo aquel que te bendiga será bendecido. Y todo aquel que te maldiga será maldecido. Te bendeciré y serás de bendición. Y muchas familias de la tierra serán bendecidas por ti. Viendo ya el pueblo de Israel, viendo ya a su hijo que viene de ese pueblo bendito y escogido. Y ahí Dios lo llamó. Lo llamó, pero ya a un nivel superlativo. Y es apasionante la historia de Abraham. Ahora, qué interesante que es, porque cuando Dios le cambia el nombre, que le dije, ya no te llamarás más Abraham, sino te llamarás Abraham, le da una serie de palabras de bendición que no tienen cumplimiento hasta que Él no se consagra. Hasta que Él no decide poner a Dios primero. ¿Sabés cuántas cosas en nuestra vida están trabadas? ¿Cuántas cosas en nuestra vida, cuántos ministerios trabados porque no pones a Dios primero? ¿Cuántos bloqueos de bendiciones que Dios tiene para tu vida? Y no hablo de la parte económica. Eso viene como una consecuencia. Porque dice Mateo capítulo 6, verso 33, dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno. Aprender a poner a Dios primero. Esa es la gran tarea del pastor. Esa es la gran tarea. Enseñarnos, y yo te aprendo con ustedes, a que cada día ames más a Dios. Yo tengo que luchar con los líderes para que no amen más su ministerio que a Dios. Para que no amen más los dones que Dios le dio que a Dios. Para que las madres no amen más a los hijos que a Dios. Para que los esposos no amen más a las esposas que a Dios. Y yo a mi esposa le digo, mi amor, te amo como a nadie sobre la tierra, pero Dios está primero. Y muchas veces hemos discutido porque puse a Dios primero. ¿O no, mamá? Muchas veces he puesto a Dios primero antes que a mis hijos. Porque te digo que en el altar hay sacrificio. No hay altar sin sacrificio. Aún hoy que ya no hay más sacrificio de animales, hay sacrificio de tiempo. No, pastor, yo no voy en la semana porque llego cansado. Sacrificio. ¿Sabés cómo Dios ve ese estar cansado y venir con sacrificio? No, pastor, yo no voy en la semana porque estoy trabajando. Y si el trabajo te sacó de la iglesia o te sacó del altar, yo pongo en duda que sea de Dios. Porque yo creo que Dios te dé un trabajo que te separe de Él. Porque esas vidas que se separan después empiezan a ser así. En todo altar hay sacrificio. Todo hijo de Dios debe tener en cuenta estos altares a la hora de adorar a Dios. Yo tengo una hermana acá que quiero mucho y me dice, pastor, no sabe los problemas que tengo con mi papá, con mi mamá, quieren que esté con ella, me casé y sin embargo quiere que sea la nena de la casa y no entienden que yo ya tengo a mi esposo, entiendo el llamado, estoy en pos del ministerio y muchas veces sigue llorando porque los padres no ven el llamado que tiene la hija. Y la tironean. Y ella lucha para no vivir almáticamente. Y los ama a los padres y los quiere honrar. Pero ya conforme al nivel de llamado en el cual ella vive. El altar de la salvación es cuando se te revela en la iglesia, cuando se te revela Cristo y sabés que tenés que estar en el arca conforme al sueño de nuestra hermana Lucila. Escuchá la prédica, ella acá, yo le di el micrófono y habló de ese sueño. Muchos me dicen, pastor, ¿y qué significa ese sueño? Mirá,
Mirá, te lo digo rapidito, así, muy abuelo de pájaro. En ese sueño ella ve la inclemencia fuera en el mundo. La iglesia segura, cubierta bajo la sangre de Cristo. Metida en medio de los problemas, pero siempre capeando el temporal. En ese momento Lucila ve a Marcelo y a Carla. Un matrimonio que recién se casó. ¿Después de cuántos años se casaron, chicos? 10 años. Ahí orden. Lo ve a Marcelo y a Miriam, que son símbolos del ministerio de matrimonio. Como diciendo, están metiéndose en lo que Dios quiere. Y después lo ve a Jorge Tasker y la ve a Patri. Símbolo de hermanos que sirven a Dios, pero que saben que tienen que pasar a otro nivel. Y estás pasando un proceso, Patri, porque el Señor te está llevando al altar de la consagración. Ya de paso te hago la propaganda. Entonces el Señor le está rompiendo todas las estructuras, porque el Señor quiere más y ella quiere seguir a Dios de su manera. Perdón, Patri. Tengo confianza con Patri. Eso te pasa por no hablar con tu pastor. Perdón por lo del dedo, cierro el dedo. Que son hermanos que aman a Dios, que aman el servicio, que quieren servir a Dios, pero que están teniendo lucha, pero que están dentro del arca. Y que quieren restablecerse con su matrimonio, conforme a la voluntad de Dios, para sus hijos. Orden, Dios bendice el orden, Dios es orden. Dios multiplica en el orden. Entonces, ahí está la figura. Y después dice que va a la cocina Lucila y ve que hay un desorden, que parece que las cosas se dieron vuelta, pero que está todo intacto y vienen del cielo, vienen como regalos, que abren los regalos y es un montón de pañales, símbolo que nosotros en la iglesia trabajamos con los niños, pero también hay muchos niños espirituales. Y qué feo que es cuando están los chicos y no tienen pañales, ¿no? Bueno, los pañales habla de contención, habla de protección, habla de cuidado. Y después dice que abrió otros regalos, otras cajas que había y eran comida. Qué importante los chicos, ¿qué necesitan? Cuidado y alimento. Y en la casa de Dios el Señor provee el cuidado y provee el alimento para que como niños espirituales, mamando y disfrutando la palabra de Dios, la leche no adulterada, crezcamos y nos hagamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sueño de Lucila. ¿Me faltó algo, Lucila? ¿Me faltó algo? ¿Me faltó algo? Bueno, pero no me hagas propaganda a mí, esa parte no la... No, esa parte no la digo. No. Porque si hay una iglesia tiene que haber un pastor. ¿Por qué un pastor? Pastor, ¿por qué tiene que...? Usted ¿por qué es pastor? Yo soy pastor porque Dios me llamó a ser pastor. Yo no tenía idea que iba a ser pastor. Y de algo estoy seguro, sé que soy pastor. Y sé que tengo un manto pastoral y que lo tengo que usar. Hoy hablamos de eso con mi esposa. Romy se rió porque entendió. Entonces, cuando Dios te da algo, cuídalo. Cuando Dios te da algo, usalo. Cuando Dios te da algo, multiplicalo. De gracia recibiste, de gracia dalo. Y eso trae grande bendición a tu vida. No te lo guardes. Se estanca como el maná y se pudre. Es para el momento y dalo. Y cuanto más das, más recibís. Cuanto más impartís lo que Dios te da, más Dios te da. Porque se rompen las matemáticas en la escuela de Dios. El altar del llamado. Yo soy llamado y soy escogido por Dios. Soy llamado para salvación. Pero también en el llamado salvación tengo un llamado para formar parte activa dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante ser sanado, porque cuando no soy sanado y Dios me da dones, Dios me da unción, si yo no soy sanado, lo dije en la escuela de Betania el día viernes, si yo no estoy sanado se drena la unción, pierdo la unción. Dios te la va a dar siempre, pero si vos no tenés los recipientes sanos, se te escapa. El altar del llamado, todos estamos llamados a ese altar. El altar de la promesa, si hay promesa, hay propósito. Dios te llamó
Y aún todo lo que estás viviendo, duro, difícil, lindo, amable, como sea, ayuda bien, conforme al propósito con el cual Él te llamó. Porque si vos no estarías bien, sin Dios no estarías acá hoy. ¿O no? ¿O no? Claro que no. Si yo estoy bien, ¿para qué lo quiero a Dios? Ese es el nivel donde estás en el nivel de salvación. O no salvación todavía. Y Dios quiere que vayas subiéndose esos altares hasta llevarte al altar de la consagración, que muchos le escapamos. Que yo le dé a Dios lo que más amo en esta tierra. Pero si yo vine a esta tierra porque quise tener mi familia, quise tener mi esposo, quise tener mi auto, quise tener mi casa, y Dios te dice, entrégamelo a mí. Dios te dice, yo te he puesto por mayordomo. Y muchas de las cosas que hoy tenés, cuando vos se las das a Dios, tal cual está en el altar de la consagración, Dios te lo devuelve, lo que vos le das, multiplicado. Y en la voluntad de Él. Y vas a ser el hombre, la mujer más feliz del planeta, porque le das todo lo que te pide. Lo pasás por el altar del sacrificio y Él te dice, ahora que veo que sos sincero y me amabas a mí, toma, te lo devuelvo para que vos lo administres. Este humilde servidor, mi esposa se ríe cuando yo era comerciante. Yo iba a un lugar porque yo quería ser empresario. Yo anhelaba ser un empresario de la cosmética. Yo tenía ahí mi corazón. Es más, un día fuimos a comprar una mueblería, yo tenía una pequeña distribuidora de cosmética y me pregunta, cuando me estaba haciendo una línea de crédito, ¿usted a qué se dedica? Y yo dije, no conocía a Dios todavía, soy empresario. Después Dios sabe qué, donde el empresario Cuando me fundo, me recontra, archi, ultra, super refundo y casi pierdo mi familia, mi esposa, mis hijos, y comencé de vuelta a vender con una valijita. Tenía una distribuidora de cosmética muy grande porque ser ambicioso y querer ser empresario me metí en cada lío. Benditos líos porque me trajeron a Dios. Y hoy, en su gracia, en su misericordia, el Señor me dijo, vos vas a ser un empresario, pero de mis negocios. De mis negocios, no de los tuyos, egoístas. Y hoy me puso a administrar. Esto es una iglesia próspera. Es una iglesia próspera. Donde la mire, sacale foto donde la mire, es una iglesia próspera. Trabajamos 15 personas, compramos un terreno en la Mitre, a plata de hoy, más de $65.000. 5 personas, después fuimos 15. Edificamos este altar gigante. Y Dios me dio la sabiduría. Dios, yo como decía, mi negocio no me salía nada. Ahora lo que toco es multiplica, lo que toco es bendición, lo que toco prospera. Porque está Él. Porque está Él. Porque está Él. Me pegaba la cabeza contra la pared así. Vivía con la calculadora, todo el tiempo con la calculadora. Nunca me cerraban los números. Ahora ni miro la calculadora. Y siempre hay abundancia, siempre hay abundancia. Y te aviso, si te congregas en esta casa y te metes en el espíritu y la visión de esta casa, también va a haber abundancia con tu corazón alineado y correctamente al altar de la consagración. No podemos cancherear a Dios. Todos estos llamados convergen en un mismo altar. Y este altar es el altar que Dios estableció para las familias y su pueblo. El primer altar para familias no fue el de Noé, fue para su familia. El altar que Él estableció para las familias la instituyó y es la primera fiesta de las 7 que el pueblo de Israel establece y que tienen que ver, que también lo vamos a estudiar en la escuela Betania bíblica, que es la Pascua. La Pascua es la primer
gran fiesta. Y mirá lo que dice en la Pascua. Luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. ¿Qué Pascua? La que vivimos. Pero esa Pascua es la Pascua del pueblo de Israel de hace más de 5.000 años. Que es la figura de la Pascua de Resurrección que festejamos el domingo pasado. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen la sangre, el manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Ahí donde le decía, pongan la palabra, pónganla en la puerta, pónganla en los marcos, pónganla ahí mismo, unten con la sangre. La sangre que es tipo de la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos protege. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. El ángel de la muerte, cuando vos tenés el altar del sacrificio invocando la obra de Cristo en tu vida hoy, está protegida, está al abrigo del Altísimo, está a la sombra del Omnipotente, donde no temes mal alguno. Pues el Señor pasará por la región, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deben obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, familias, hijos, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo de las casas de los israelitas de Egipto. ¿Qué quiere decir Pascua? No quiere decir huevo, no quiere decir chocolate, no quiere decir conejo. Pascua quiere decir paso. Cuando pasó el ángel de la muerte y pasó de largo y no entró a las casas para matar a sus hijos, sino que sí entró en la casa de los egipcios, que es la figura de todos aquellos que niegan a Dios. Y que muchos no le conocen porque todavía no le predicamos. Porque las puertas del arca están abiertas para que muchos alcancen salvación. Para que muchos le conozcan. Muchos Ivanes, muchas familias, así como Soledad y estos preciosos que vinieron. Y ustedes le contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes, escuchen esto, todos los presentes se postraron y adoraron el altar de la Pascua, el altar del sacrificio. Nosotros, 5.000 años después, ustedes saben que los judíos todavía están en el año 5.000, ellos. Nosotros contamos a partir de Cristo. Ellos todavía, Cristo no llegó para ellos. Mejor dicho, el Mesías prometido no llegó para ellos. Para nosotros sí, sabemos que es. Eso es un tema que también lo vamos a hablar en la escuela bíblica. ¿Por qué los judíos, siendo el pueblo de Israel, todavía están cegados y no ven, no se les resplandece que el Mesías ya vino? El altar de la Pascua es el paso
de muerte a vida. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y porque creímos en Jesús, el Espíritu vivificante, el que nos da vida, pasamos a tener la vida de Dios. Ya no somos alma viviente solamente, somos alma viviente, pero tocados por la vida porque nos alcanzó el Espíritu vivificante de Cristo el día que creímos, el día que alcanzamos salvación. Es un altar donde nosotros decidimos si dejamos que entre la muerte o la vida a nuestros hogares, familias o matrimonios. ¿Qué está entrando a tu casa? No, pastor, mi hijo mira la computadora, no sé lo que hace, está pasando ahora, muerte. No, pastor, yo miro la novela y ahora estoy con Netflix y estoy siguiendo un montón. Si eso te saca de estar conectado de la palabra, muerte. No, pastor, yo me gusta ir a la cancha y voy, y es verdad, a veces me apasiono. Muerte. Que la cancha del fútbol esté en el lugar que tiene que estar. Mira, todo lo que está arriba de Dios es idolatría. Un hijo está arriba de Dios, idolatría. Un equipo de fútbol está arriba de Dios, idolatría. Un hobby está arriba de Dios, idolatría. El dinero está arriba de Dios, idolatría. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Y la Biblia no se equivoca. ¿Por qué el mundo está como está? Por amor al poder, por amor al dinero. Mirá nuestros gobernantes. Y no son los nuestros, hay tantos. Lo que pasa es que en otros países deben robar de lo que hay. Acá roban de lo que no hay. Y se endeudan para robar y el país queda más endeudado, de lo recontraendeudado, por amor al dinero. Raíz de todos los males. En la escuela Oreb vamos a explicar por qué razón Argentina, siendo el país más rico del mundo, vive como el país más pobre del mundo. Eso tiene un origen espiritual. Y tiene que ver con el pueblo de Israel. Con esto se van a notar un montón. ¿Por qué Argentina no despega? Eso tiene una raíz espiritual. De pactos que hicieron antiguos, no voy a decir. Y tiene nombre y apellido ese antiguo. Y entró la maldición a la tierra. ¿Cómo puede ser que Argentina sea el país que es un país rico, cae una semilla, prospera? ¿Cómo puede ser que Argentina tiene todos los recursos, tiene los 4 climas, tiene los lugares más hermosos, puede ser el país más turístico del planeta? No prospera. Japón, una islita en medio del océano Índico, chiquitita, lleno de terremotos, lleno de problemas de inclemencia, con la bomba atómica de Hiroshima, de Nagasaki, ahí, todo. Un país, una de las 5 potencias más grandes del mundo. Es un país pobre, con gente rica. Argentina es un país rico, con mentalidad de pobres. Nos hicieron tener mentalidad de pobres. Pero nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo y si te alineás, donde hay un cristiano hay bendición, donde hay un cristiano que nos movemos conforme a la palabra, puede haber muchas situaciones en el mundo, pero donde hay un cristiano siempre va a haber bendición y prosperidad, porque te bendeciré y serás de bendición. Si te alineás conforme a su palabra y conforme a su propósito. ¿Con qué espíritu, pastor, vamos a hacer los altares en las casas? ¿Cuál es el espíritu? ¿Viste? Porque yo te podría decir, bueno, mi hermano, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, entonces todos los lunes nos vamos a hacer un altar y que sepan que todos vamos a estar. Eso está bien. Esa es la parte organizativa. Pero vamos al espíritu. Yo te estoy soltando el espíritu ahora. Yo te estoy soltando la vida del espíritu. Que te impacte el espíritu, así como se impactó con la caída de la nenita. Que nos impacte el espíritu. ¿Con qué espíritu? Mirá, en 1 Corintios capítulo 11, verso 25 al 26, Jesús dijo, escrito por el apóstol Pablo, de la misma manera tomó en su
en sus manos la copa de vino y después de la cena, y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Siempre miremos la cruz. Cuando hagamos el altar en nuestras casas, no dejemos de mirar la cruz, no dejemos de mirar el altar de la salvación, no dejemos mirar el altar donde Él derramó hasta su última gota de sangre, no dejemos de saber que lo que estamos haciendo es espiritual, estamos levantando un altar y la sangre de Cristo está ahí. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Él quiere que hagamos memoria, nunca nos olvidemos de la cruz. Él sabe que somos desmemoriados, sabe que tenemos un lóbulo frontal, pero que también nos podemos llenar de un montón de pavadas y nos desviamos de la cruz. Siempre, siempre mirando la cruz y el poder de su resurrección. Yo voy a invitar a los músicos que vengan. En Hechos capítulo 2, 42 a 47, ya el Señor ya no estaba, ya había mandado su espíritu después de la obra de resurrección. Dice: todos los creyentes, Hechos capítulo 2, verso 42, y después saltamos al 47. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Palabra. Todos los creyentes estaban allí y se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, y entre esas comidas, entre esos mitines, estaba la cena del Señor, lo que nosotros conmemoramos una vez al mes. ¿Y qué más hacían, pastor? Y oraban. Oraban. Donde hay altar, tiene que haber oración. Donde hay altar, tiene que haber sacrificio. Verso 47 dice: todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Vos sabés que por más que vos seas cristiano, por más que vos seas creyente, tus hijos van a alcanzar salvación por verte a vos amar a Dios, por verte a vos armar altares. Van a ser salvos y van a tener su propio encuentro y van a tener su propio altar de la salvación y van a tener su propio altar del llamado y van a tener su propio altar de la promesa, porque acá hay muchos hijos que vienen que no están convertidos y vienen, y de tanto estar en este altar terminan siendo salvos, como muchos conocen al Señor en los campamentos. Pero necesita del papá, necesita de la mamá. Y muchos hay que no vienen ni papá ni mamá, como los chicos de Recreando con Jesús, de los días sábados del comedor que tenemos, que terminan siendo salvos porque ven a las maestras, ven a Sami, ven a Casi, ven a la pastora Norita, ver cómo aman a Dios, ver cómo le hablan de la palabra, ver cómo se dedican, ver cómo lo abrazan, ven cómo lo acarician y terminan siendo salvos por estar en este altar de la congregación. No descuides tu vida espiritual, porque de tu vida espiritual depende la de tus hijos. ¿Qué había allí en este Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Había palabra, había comunión. No te olvides de la comunión. Esto, mirá lo que te lo voy a leer ahora. Te lo doy como una revelación. Había oración, había alabanza. Y donde está eso está la vida del Espíritu. Está el Espíritu. Chicos, está el Espíritu. Alabanza al Espíritu. Si no hay Espíritu acá, metal que resuena, címbalo que retiñe. Metal que resuena, espíritu. Eso es lo que vivifica. El espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. En 1 de Juan 1, 5 al 7, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz
y en Él no hay nada de oscuridad. Nada. ¿Qué es oscuridad, pastor? Celos, oscuridad. Envidia, oscuridad. Borrachera, oscuridad. No confesadas, porque hay confesadas y empieza el Señor a obrar. Pornografía, droga, envidias, contienda, hábitos ocultos, oscuridad. Cosas que rompen la comunión en las familias. Rompen la comunión entre padres e hijos, entre hijos y padres. Como esta hermana que no puede entender cómo sus padres no se ponen contentos de que está sirviendo a Dios, que Dios le dio un ministerio, que ella está viviendo conforme al llamado, y la tironean para sacarla. Y son padres cristianos. Oscuridad. Temas del pasado no confesado, tal vez tuviste abuso, oscuridad. Sacarlo a la luz. Acá tenemos ámbitos para sacarlo a la luz. Cosas que tal vez hiciste que te da vergüenza decirlo, oscuridad. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. En el altar tenemos que buscar la comunión. Mis hijos, cuando orábamos nosotros con mi esposa, se dormían. Se dormían cuando yo oraba y yo no le decía, falta de respeto. Le decía, qué hermoso que se duerman en la presencia de Dios. Mi mamá espiritual me decía, Norberto, vos orá, que se duerman, porque el Espíritu obra en ellos. No lo pases por la razón, movete por la fe. No te muevas en la ley, movete en la gracia. ¿Te dormiste, hijito? Mirá qué hermosa siesta, te dormiste en los brazos de papá. No los condenes. ¿Con qué soñaste? Soñé que vos me abrazabas y me dabas un beso. ¿No será que esa es una falta de comunión y te habla el Espíritu? Dios hace cosas maravillosas en los altares si vos lo dejás. Ahora, sumado a tantas cosas lindas que pueda haber, dice algo tremendo, y acá te doy la revelación. Cuando nosotros el Señor nos llamó a otros niveles de fe, de llamado, yo un día le agarro a mi esposa y a mis hijos, eran más chicos, eran adolescentes, le digo, chicos, nosotros ya no podemos vivir así. Teníamos problemas como cualquier familia, pero Dios nos está llamando a otro nivel. Y si nosotros no arreglamos estos problemas, estas faltas de comunión, y queremos servir a Dios a niveles de luz y tenemos oscuridad, el enemigo nos va a zarandear y nos va a pegar. Es como que le estamos abriendo la puerta. Porque donde hay comunión, mirá lo que dice. Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El ángel de la muerte quiere pasar y no puede porque hay comunión que activa la sangre de Cristo y tiene que pasar de largo y opera en tu casa el espíritu de resurrección. No el espíritu de muerte, sino el espíritu que da vida. Ponete de pie, iglesia. Los chicos que puedan bajar con sus padres, vamos a terminar cantando una alabanza muy cortita. Este es el espíritu con el que el Señor quiere que levantes tu altar. Este es el espíritu con el que el Señor quiere que mires los altares de la consagración. Este es el espíritu